Hola, buenos días a la comunidad contable. Estoy hoy día con mi amigo Darío Poblete. Ya habíamos tenido un diálogo con Darío Poblete. Buenos días, Darío. Buenos Eh, días. la verdad es que estoy bastante interesado en dar a conocer a la comunidad contable una novedad que tiene que ver con la entidad de la que es socio y CFO Darío Poblete, eh, OWL, OWL, que entiendo es traducido al español, es una palabra, no es una sigla, sino más bien esto equivale a búho. Ya nos contará Darío acerca del concepto de búho. Pero la idea es la siguiente, y por esto me interesa comunicarlo a la comunidad contable. La idea es que la profesión de contabilidad y de auditoría está siendo atravesada por diversos vectores novedosos, innovadores. Y esos vectores tienen que ver en gran medida con la robótica, tienen que ver con el diseño de nuevas herramientas de análisis de datos, el business intelligence, big data, analytics, análisis de tendencia, incorporación de la inferencia estadística, análisis econométricos. Todos sabemos que esto está incorporado en diversas normas internacionales de información financiera también. Nos asustamos como comunidad contable y profesional respecto a estas nuevas herramientas, cómo va a afectar a la auditoría, cómo va a afectar a la contabilidad y a todos nuestros sistemas de información. Sin embargo, tal como ya lo he explicado en algún podcast en estos días, más que asustarnos deberíamos alegrarnos por esto. ¿Y por qué? Porque esto va a potenciar, va a confirmar que nuestra profesión sigue siendo una profesión importante, relevante, porque somos nosotros los que tomamos, los que permitimos que los stakeholders tomen decisiones a partir de nuestras opiniones. Con Darío vamos a hablar hoy día acerca de una herramienta que nos permite entender cómo se puede afectar el trabajo de un contador, de un auditor, pero se afecta desde el punto de vista positivo, es decir, entregando nuevas herramientas que permiten que nos concentremos en temas más relevantes. Aquí estamos hablando de una operativización de ciertos trabajos y bueno, no sigo hablando más porque la verdad es que es Darío quien tiene la palabra ahora para poder exponernos y conocer estas herramientas. Así que adelante Darío, por favor, presenta a nuestra comunidad esta innovación. Bueno, muchas gracias por la invitación, Leonardo. Encantado de estar con ustedes y de alguna manera dar a conocer lo que ya muchos han escuchado y de alguna forma está presente en muchas actividades que en la vida diaria a veces no nos vamos a dar cuenta. Esto dice relación mucho con la transformación digital que se ha presentado en los últimos años. Yo, de alguna forma, siendo también de la profesión y conociendo la problemática a la cual nos hemos visto de alguna forma expuestos y los cambios que hemos tenido desde los años 90 hasta ahora, todos los que hemos inclusive comenzado a trabajar en nuestra etapa primaria sin internet, pareciera que ahora sería algo totalmente imposible de realizar. Digamos. Bueno, nosotros estuvimos, digamos, con los libros manuales, etcétera, y hemos visto la evolución que ha tenido la profesión desde los años 90 hasta ahora y lo que viene a continuación. En el caso de OWL, OWL es una empresa que tiene la exclusiva dedicación a lo que es el manejo de inteligencia artificial para facilitar la vida de las personas en términos profesionales como también desde el punto de vista de seguridad. ¿Ah? El nombre en realidad es algo que, como junto con un socio, conversábamos en alguna oportunidad, dice relación con esta búsqueda, con tener los ojos bien abiertos, con entender el entorno que está cambiando. Y así es como he querido, de alguna manera, expresarles lo que viene en general y cómo nos va a influir con algunos ejemplos. ¿Ya? Primero voy a compartir pantalla porque quiero mostrar un cuadro, si me puedes facilitar ahí la posibilidad. Listo. Me dices, por favor, si ya lo estás viendo, que es un gráfico. Se está eh, viendo, ¿eh? Está viendo, estupendo ya. Este gráfico es un gráfico tipo mapa,
Y lo que hice, es una consultora internacional que se llama Stardust Insights, y lo que dice que desde el punto de vista de la logística, que es una actividad que trasciende a todas las actividades económicas, digamos, que hay actualmente en modificación, ¿cuáles van a ser las principales tendencias de la industria logística en 2020 y más allá en términos de tecnología? Y vemos desde el lado izquierdo hacia el derecho los que más van a tener preponderancia o los que más van a tender a influir en la vida diaria nuestra. ¿Y por qué he querido específicamente mostrar esto que se refiere a logística? Porque la logística, como bien decía, está presente en todos los servicios y la distribución de productos que nosotros comercializamos y adquirimos alrededor del mundo, en cada uno de los países, y la cual se ha visto sumamente modificada o de alguna manera cambiada, digamos, o muy presionada en los últimos, yo diría ya 18 meses, sobre todo por efectos del tema de la pandemia. Y vemos que dentro de las tres principales tendencias, vemos el Internet de las cosas en un 17% de influencia. En segundo lugar, la inteligencia artificial. Y en tercer lugar, la robótica. Y en este punto de inteligencia artificial me he querido detener por el hecho de dos cosas. Primero, a una manera de definición, la inteligencia artificial, que todos lo vemos también, inclusive con duda, con miedo, eventualmente, como que los robots pudieran llegar a reemplazar, a pensar, a razonar. Desde el punto de vista de definición, que lo plantea inclusive el MIT, es una actividad, una tecnología, perdón, que por intermedio de modelos matemáticos y algoritmos genera predicción de situaciones que vienen a futuro tal que disminuyen el riesgo o la incertidumbre de sus hechos. Esa es como la definición que se ha acuñado desde un inicio. Y para estos efectos, esta inteligencia artificial, que siempre recordando que viene por el lado de los algoritmos, de los modelos matemáticos, lo que hace es ser programada para así eventualmente generar algunos ejercicios o reemplazar algunas actividades o tareas que el humano está realizando. Ahora, voy a dejar de compartir para volver. Para estos efectos, lo que hemos hecho en este caso específico de OWL es simplemente tomar ciertas tecnologías que están presentes en el mundo y generar sistemas que se llaman RPA. Y RPA, en este caso, voy a ir a otra presentación para que me ayude. ¿Se ve? Se está viendo ahora, sí. Perfecto. Mira, permiso. RPA. Se ve, ¿no? Ya, acá. ¿Qué es un RPA? Un RPA, que la sigla en inglés básicamente es Robotic Process Automation, es el uso de herramientas de software que funcionan, en este caso, como una fuerza laboral virtual y que de alguna manera, en base a reglas predeterminadas, como yo hablaba respecto a la programación del algoritmo o el modelo matemático que iba a instruir qué es lo que tenía que hacer, imitaba en este caso la interacción humana con ciertas aplicaciones, o lo que hemos llamado automatizar procesos completos o actividades específicas. En este caso en OWL hemos tomado RPA para poder de alguna forma ayudar o potenciar la productividad o el tiempo de las personas y sus talentos, tal que todas esas actividades rutinarias que son necesarias, que son importantes, pero que no generan valor desde el punto de vista de la consecuencia de hechos económicos para una organización, queden automatizadas. Ayer justamente en una conversación con un gerente de innovación estratégica de una importante empresa nacional, muy importante, me hablaba y conversábamos respecto a cómo son las nuevas tendencias en términos de que ya no se habla desde el punto de vista de que el paradigma vendría siendo que las máquinas reemplazan a los humanos, sino que más bien estamos entrando en una era en donde la inteligencia artificial, junto a los talentos de las personas,
permite generar un crecimiento exponencial de la organización. O sea, la suma de las partes es mucho más que potenciado, es mucho más que la adición simple de ambas. ¿Sí? Veíamos una analogía muy jocosa, digamos, que actualmente se describe en algunos mercados, sobre todo europeos, y es lo que pasaba con nuestro amigo Tony Stark y Iron Man, que, bueno, me imagino que todos habrán tenido la posibilidad. Si uno tomara a Tony Stark como muy silvestre y con el traje de Iron Man, tenemos dos situaciones que aisladas eventualmente pueden generar cierto crecimiento, cierta actividad, digamos, pero unidas generan mucho más allá de actividad y mucho más movimiento o valor agregado que simplemente tomando las partes de manera individual. Y eso es lo que hemos apuntado en OWL. En OWL hemos apuntado a generar una tecnología, implantarla, que básicamente esto no lo programamos desde su inicio nosotros, pero una tecnología que permite generar una mayor calidad en el trabajo, reducción de costos, incrementar la productividad de las personas y sobre todo que facilitamos la implementación, porque estamos hablando de habitualmente una implementación que puede ir entre 4, 5 semanas, etc. Entonces, sin ánimo de caer en detalles comerciales, mi idea es un poco traspasar a través sobre todo de un ejemplo, qué es lo que actualmente está ocurriendo con las empresas que están implementando este tipo de tecnología. Y en ese sentido, lo que está ocurriendo es que todas esas actividades que habitualmente son rutinarias y que toman mucho tiempo, lamentablemente no dejando disponibilidad para análisis o trabajos de mayor valor, las podemos automatizar. Y voy a dar un caso particular que me ocurrió esta semana, de hecho, con un cliente potencial. Él me dice, mira, yo tengo un equipo de auditores, tienen muchas sociedades en general, pero tienen que tener todos los días, en un ejemplo muy doméstico, los saldos de los bancos actualizados por la situación muy presionada que tienen ellos respecto a los proyectos que están realizando. Entonces, podemos decir que los saldos conciliados tienen que estar todos los días muy bien especificados antes de cierta hora de la mañana. Y tiene un contador auditor que todas las mañanas llega y tiene que bajar las planillas de los bancos, por internet baja la web. Uno va a decir, bueno, pero muchos sistemas lo hacen la conciliación, sí, perfecto, pero hay un trabajo que realizar para eso. Tienes que entrar a la planilla del banco, o sea, a la página web del banco, bajar la planilla en Excel. A veces hemos tenido que hacer ciertos arreglos en esas planillas porque no necesariamente son los mismos formatos, etcétera. Y posteriormente descargarlos al sistema y después empezar la reconciliación. Y eso demora aproximadamente 4 horas y media. Estamos hablando de alguien que tiene un grupo que tiene más de 20 sociedades en realidad. Entonces, yo le decía, bueno, pero qué lindo sería, digamos, que de alguna forma tú llegaras y a las 9 de la mañana ese trabajo estuviera listo y solamente tú te dedicas a analizar. Que para eso, evidentemente, hay una preparación por parte del profesional para ver que, evidentemente, los saldos tengan sentido, que eventualmente haya algunos intercambios o propios de la conciliación bancaria que pueden estar errados, etcétera, pero todo ese proceso de 3, 4 horas solo para preparar el dato, eso es lo que se puede automatizar. Y Disculpa, para Darío, preparar el dato, ¿sí? una consulta, disculpa. Tú decías automatización del acceso a la web del banco, donde Así tú puedes es, descargar la información. Pero así es. ahí hay una etapa un poco peligrosa, ¿no? Por el tema de que tener que acceder a la red de manera automática. ¿Qué pasa con la ciberseguridad? Claro, lo que pasa es que en este caso, a ver, en el caso puntual del banco, la gran mayoría, no todos, pero para hacer de alguna forma transacciones se necesitan aparatos adicionales, como los tokens o lo que sea. Pero en el caso particular de estas opciones, tenemos el hecho de que dentro del perfil de la clave que se crea, solamente se crea un perfil que le permita bajar cartolas, por ejemplo. ¿Ya? Ese es un primer filtro. En segunda instancia, tenemos claves que son manejadas exclusivamente por el cliente, porque esto imita una labor humana, pero en el fondo es un usuario adicional,
que es como un otro trabajador, digamos, que tiene en este caso la empresa. Y en tercera instancia hay acuerdos de confidencialidad entre la empresa, en este caso el proveedor, nosotros, cuando implementamos este tipo de tecnología, y el cliente. O sea, esos son los tres filtros que de alguna manera aplicamos, pero para ir de lleno a tu preguntas, esto es lo mismo que si hubiera un trabajador que manualmente estuviera haciendo ese trabajo. De hecho, tiene tres formas de funcionar. Una en un computador, que tiene que estar prendido, igual que si hubiera estado trabajando una persona ahí. En segunda instancia puede estar en el servidor, o en tercera instancia, y si así lo requiere, lo que se está usando mucho ahora es cloud, digamos, que es operar en la nube como otra opción, a través de una máquina virtual. Entonces, se opera bajo los mismos cánones de seguridad que tiene actualmente un usuario normal dentro de la organización. Eso es un poco la temática. Ok, gracias. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace este tipo de tecnología, digamos? Lo que hace la inteligencia artificial es tomar estas actividades repetitivas y automatizarlas de una manera que puedan operar 24/7 y en forma ininterrumpida. Por supuesto, hay distintas velocidades, distintos robots, etcétera. Yo no solamente puedo tener un solo robot, digamos, sino que puedo tener varios y controlarlos y empezar a asignar trabajos entre ellos, digamos. O sea, hay un concepto de administración de recursos interesante. Entonces, desde el punto de vista de nuestra profesión y de la contabilidad en general, tenemos una oportunidad bastante potente en sentido de poder automatizar ciertas actividades, tareas que son de gran importancia que estén presentes, pero que no dicen relación necesariamente con los análisis y con el raciocinio que hay detrás de ciertas decisiones que se basan en temas contables, naturalmente. ¿Okay? Que eso no reemplaza la inteligencia artificial. Recordemos, la inteligencia artificial la programo en base al algoritmo que hablaba en un inicio para generar ciertas tareas que son repetitivas, sin errores, de forma continua, y como veremos en un video que tengo de ejemplo, tenemos la posibilidad también de generar instancias de auditoría al final para ver qué es lo que hizo el robot durante su trabajo. ¿Okay? Eso significa que si yo quiero incorporar una solución como esa en mi trabajo, debo tener absolutamente claro cuáles son esas tareas repetitivas y tener Absolutamente. una modelación de qué es lo que se hace Así que es. en el paso uno, en el paso 2, paso 3. Si no tengo claridad de la tarea, es difícil que yo pueda Claro, trasladar esto a un robot. absolutamente, porque mira, ¿qué es lo que hacemos nosotros al implementar? Primero, siempre que haya un procedimiento por escrito, pero no siempre lo hay. Pero sí o sí debemos filmar lo que es el procedimiento en el sistema. Y para eso tenemos dos instancias. La primera es que el mismo cliente lo filme y vaya describiendo lo que quiere que el robot haga, y eso después se programa, o generamos, dada la contingencia, una reunión remota en donde el cliente va explicando con otros programadores y nosotros esa sesión la vamos grabando previo a un acuerdo de confidencialidad. Entonces, hay distintas cifras, digamos, después yo te puedo compartir alguna documentación, pero el mismo Sanyan y otras firmas ha hecho ciertos estudios que indican que los niveles de productividad podrían subir hasta un 50 y un 70%. Y te voy a dar un ejemplo matemático, digamos, si uno viera que por medio de digitación tengo el ingreso de facturas, pero esas facturas supuestamente las ingresa una persona durante 8 horas, eventualmente. Pero de esas 8 horas, que son horas de trabajo, hay que restarle todos los accesorios, digamos, si somos personas, tenemos que levantar, ir al baño, almorzar, el café, etc. Entonces, más o menos se calcula que pueden ser 5 horas y media, 6 horas. Y acá tenemos algo que funciona ininterrumpidamente día y noche. ¿Te fijas? Entonces, de hecho, las velocidades que uno muestra, a veces los clientes dicen, oye, pero esto no es tan rápido, no se ve tan... Creo que es ininterrumpido. Y lo mejor, no siempre valoramos, y para los que hemos tenido posiciones relacionadas con finanzas y contabilidad de responsabilidad, no siempre valoramos el tiempo que nosotros como ejecutivos o dirección le abocamos a la revisión de datos para ver que estén bien, de alguna forma, que estén bien ingresados,
que no tengan errores, y cuando lo descubrimos, que no es siempre así, y por supuesto uno paga el costo, tengo que volver el proceso para atrás y otra reinversión de tiempo, digamos. Y eso habitualmente no se considera. Entonces, el raciocinio es, ¿por qué no juntamos los talentos de las personas con la inteligencia artificial y potenciamos el crecimiento? Porque permite incrementar la productividad, generar un importante ahorro en costos y de alguna manera posibles ventajas competitivas para el mercado en el cual estés operando, digamos, Me porque como te gustó digo, ese concepto, me gustó ese concepto porque en lugar de decir se reemplaza y ya no es necesario el trabajador, sino más bien generar sinergias, ¿no? Se genera absolutamente, sinergia entre la inteligencia absolutamente. artificial y el ser humano. Fíjate que de hecho la gran mayoría de los clientes que se han ido implementando, no solo en Chile, sino que en otros países, eh, la decisión no ha sido por eliminar gente, en ningún caso. Ha sido por manejar mejor la productividad y sí poder crecer con mayor movimiento sin presionar a tu equipo, y eventualmente podría tener alguna incidencia en redirigir recursos a otro tipo de situaciones, como por ejemplo capacitación en transformación digital a tu gente, capacitación en actividades o metodologías ágiles, etcétera. Ese es el carro, me refiero a ágiles, design thinking, Scrum, 360, brainstorming station. Bueno, El esa, famoso esa concepto del agile, ¿no? Que se incorpora bueno, incluso en la auditoría absolutamente. interna. Bueno, sin ir más lejos, ahora este mes en Latinoamérica tenemos el Agile Festival, que hay más de 200 expositores de distintos países, y tú puedes ingresar en forma gratuita, digamos. Entonces, el mundo está yendo rápidamente y, me guste o no, no va a volver a ser lo mismo que era el año 2019. No va a ser lo mismo. Tenemos un consumidor distinto, tenemos exigencias diferentes, tenemos una forma de comprar, de vivir, de trabajar totalmente distinta. Y con el tema de la vacuna, que va a ser durante todo este año, eh, no va a implicar que volvamos a las temáticas, a los paradigmas que teníamos hace 2 años atrás. Este tema cambió. Entonces, esa es un poco la invitación, es subirse a este carro de una manera constructiva y aprovechando los ejemplos y las tecnologías que hay actualmente. Perfecto, súper. Entonces, ¿nos presentas ese video, Darío? Sí, claro, claro, claro. Y después les comento un ejemplo que no puedo mostrar, pero sí que está abocado específicamente, que tú ya lo viste en algún momento, pero no puedo mostrar públicamente, relacionado con temas de contabilidad. Entonces voy a... Mientras tanto, buscas el video, yo le voy a comentar a la comunidad contable que sería bueno que enviaran sus comentarios para ver qué les parece, si tienen consultas, dudas y aclararlos, ¿no? Sí, claro. Porque esto es polémico. Estamos hablando de la inteligencia artificial Claro. dentro de una profesión. Entonces, hay gente que se alarma, pero la idea de esto es que generar más bien conciencia de que el futuro es así y que más que ser reemplazados, estamos siendo potenciados, confirmados en nuestra labor. Así es. No sé si ves la pantalla, ¿se ve? Sí se ve. Ah, perfecto. Mira, lo que hay detrás de esto, que es un cliente extranjero, no de acá de Chile, básicamente la temática que hay aquí, que existe, digamos, es que todos los días, a través de información que llegaba a través de una planilla Excel, había que tomar dicha información, una institución financiera, ingresar al sistema de esta institución financiera y buscar al cliente conforme el RUT y crear su tarjeta nueva de crédito, creándole el PIN y activándola, ¿vale? Pareciera algo relativamente sencillo, digamos, cuando lo pensamos de esta manera, pero requería un tiempo y que eventualmente podría generar errores cuando hemos visto que o la tarjeta sale mala, o que no está activada, o que me equivoqué en un dato en el número, después la gente cuando recibe la tarjeta impresa no era la correcta. Bueno, esos típicos errores que nosotros hemos de alguna forma a lo largo de nuestra vida visto en amigos o sufrido en carne propia. Entonces, el video muestra y parte con esta planilla que lo hace relativamente un poco rápido. Cuando hablamos de alta es que se ingresa, esa es la traducción.
Cuéntame si se va viendo el movimiento, ¿sí? Se ve perfecto. Ya, ese cuadro verde es el robot. Ese cuadro verde es el robot y cómo va a ir operando. En general, partió con la planilla Excel, que era la que mostraba en un inicio, y acá empieza ingresando al sistema, leyó la información de la planilla Excel, e ingresa al sistema de esta institución financiera, en donde va a ir específicamente a la gestión cliente de banca persona, también le va a pedir su clave, su usuario, y en relación a la información que vio en esa planilla Excel, toma la cédula de identidad, por así decirlo, y comienza a buscar rápidamente al cliente. Lo busca, lo encuentra, y una vez que lo encuentra, va a un submenú, y en el submenú comienza a registrar los datos que son necesarios para la nueva tarjeta de crédito. ¿Ya? Que también, en este caso muy particular, le piden, cuando hablábamos de ciberseguridad, le pide claves adicionales, en realidad. Y si tú ves, es algo que va por menú, que es lo que hace habitualmente una persona, pero que de alguna forma ahora está haciendo el robot de forma automática. Ahí te fijas que le coloca nueva tarjeta y empieza a ingresar los datos que vio en la página, en este caso en la hoja Excel. Ingresa cuál es el tipo de tarjeta que va a tener, el número de la tarjeta, el tipo de pago, va a generar su PIN en forma automática y también la va a dejar activada. ¿Ok? Entonces lo dejó para esta señorita ya listo, digamos. Y a continuación sigue con el siguiente. Y cuando sigue con el siguiente es también el dato, te das cuenta que es una actividad repetitiva, digamos, ¿te fijas? Con el mismo dato que venía en la planilla. Entonces, aquí al ingresar al menú, va también a ingresar el siguiente root, va a encontrar a la persona y va a repetir la secuencia. Va a repetir la secuencia en términos de ir a los submenús que corresponden, ingresar la tarjeta de crédito, activarla, dejar su PIN listo y bueno, de alguna manera esto va generándose en forma repetitiva. La velocidad que tú estás viendo es la velocidad real. Por supuesto, hay robots que son muchísimo más rápidos, otros que son un poquito más lentos, dependiendo de las necesidades de la persona en general. Y lo que termina haciendo acá es, una vez que tenemos este ejemplo que ingresó este par de tarjetas de crédito y la activa, va a mover al final una parte en la cual vamos a presenciar una consulta a la auditoría de qué es lo que hizo el robot durante un lapso de tiempo. ¿Ok? ¿Se ve bien, cierto, Leonardo? Sí, se ve todo bien. Perfecto. Entonces, una vez que termina de ingresar, aquí vamos al ejemplo de la auditoría. Si te fijas acá, este es un menú, esta es una consola que maneja robots, ¿ok? O robots, puede ser singular o plural. Y lo que estamos viendo es a través de una consola que tiene sus propios menús de consulta, uno puede ir viendo qué es lo que hizo el robot durante un lapso de tiempo. Cuando hablo acá, decimos que da de alta, en este caso particular de alta, es decir, que ingresó una tarjeta al sistema. ¿Ya? Y por otro lado, la contraparte es de baja. Entonces aquí lo que estamos viendo es qué es lo que hizo el robot en determinado tiempo, a qué velocidad lo realizó, a qué hora comenzó y a qué hora terminó, y cuánto se demoró en ejecutar, y también un gráfico de gestión de cuánto estuvo en espera, en el estricto rigor. Y aquí hay varias alternativas en general. Está la alternativa, naturalmente, de ver el detalle de la operación. Esto lo está haciendo una persona, naturalmente, esto no lo hace el robot. Y al momento de ir a consultar, te fijas que está viendo las dos operaciones que se vieron inicialmente. Está viendo la operación que se ingresó, las tarjetas de crédito, a qué hora comenzó esa tarea, a qué hora terminó y cuál fue el proceso. ¿Ah? Cuando hablamos de proceso, es el procedimiento el cual nosotros previamente definimos que iba a realizar el robot. ¿Ok? Y ahí puedes ver la historia de lo que realizó el robot a través del sistema RPA en un determinado tiempo. Y generar otras opciones de consulta, gráficos y también un poco más en detalle. Material de auditoría que es importante y es interesante de poder ir analizando, digamos, para efectos
de generar ciertas revisiones bueno, que son importantes, naturalmente. Ese es el ejemplo que te quería mostrar, y sin antes también comentar otro ejemplo que no puedo mostrar lamentablemente, pero que tú sí tuviste oportunidad de ver, cuál es el hecho de contabilizar una factura. En este caso particular es un robot que ingresa a Gmail, ve en Gmail cuando llegan las facturas, toma razón de ellas, las lee, y posteriormente esa factura la ingresa al sistema que el cliente debe tener, de administración. Pero no obstante eso, en este caso muy particular, ingresa la factura y se da cuenta, más que pensar, sino que acordémonos que es un algoritmo, digamos, y si tal cosa ocurre, hago tal cosa, si no ocurre, hago otra cosa. If, then, else. If, then else, claro. Entonces, cuando se da cuenta que el proveedor no está creado en la base de datos, la información que leyó en la factura lo crea. Y una vez que lo crea, después vuelve y contabiliza la factura. Inclusive al crear el proveedor, en el caso específico de ese ejemplo, que era un ejemplo de un cliente en España, las facturas habitualmente allá vienen con el número de cuenta para efectos de hacer los pagos. Digamos. No es habitual acá en Chile que vengan las facturas con la impresión de los datos de la cuenta corriente del proveedor, pero en el caso de allá es más habitual. Y lee ese dato y también lo actualiza, ¿vale? La forma de pago, etc. Todo esto ha sido programado previamente, naturalmente. Pero algunas facturas de esa realidad venían sin la cuenta del banco. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El robot es capaz de enviarle un mail al proveedor tal que, para avisarle que envíe la cuenta de banco, en realidad. Y una vez que la recibe, la puede terminar de actualizar. Todo esto programado, como decía. Y ahora es más, puedo definir que, de acuerdo a lo que indica la factura, o al área que afecta en base al algoritmo que yo programé, le envío un mail a la persona que internamente en la empresa tiene que autorizar esa factura. También se puede hacer en general. Entonces te fijas que yo voy dejando o de alguna forma automatizando una serie de procedimientos que me generan tiempo y horas hombres importantes, como contaba el caso particular del auditor que en esta empresa tenía que trabajar casi toda la mañana solamente para bajar las cartolas, tal que me libera tiempo para yo hacer actividades por las cuales en buen chileno realmente estudié, digamos, realmente me preparé, ¿te fijas? Para concentrarse en el 20% de acuerdo al principio de Pareto, ¿no? Que uno Por ejemplo, trabaja en cosas sustanciales el 20% del tiempo y el 80% uno trabaja en cosas sustanciales. así es, así Desde es. ese punto de vista es que veo esto como bastante eficiente y que no quita trabajo, sino más bien permite concentrarse en la parte sustancial del trabajo, ¿no? O sea, pero piénsalo para nosotros que venimos de una generación distinta, ¿cómo era nuestro trabajo en los años 90? Es lo que yo siempre digo, o sea, eh, dejamos de trabajar porque no pudimos, o sea, porque ya no tenemos que hacer libros contables manuales. ¿Dejamos de trabajar por hacer eso? O No, sea, claro, seguimos trabajando en definitiva, y lo que exacto. hicimos fue abocarnos a otras tareas. O sea, recordemos que ahí se hacía a mano. A mí me tocó, digamos, a mano todos los libros contables, Sí, si a me mí no me equivocaba. alcanzó a tocar esa etapa, pero de alguna, de alguna manera, a ver, ¿qué te iba a decir? Cuando yo veo esa, ese video donde automáticamente el robot, entre comillas, va de un lado a otro, pesca información aquí o allá, yo creo que hay mucha gente que está pensando, oye, pero eso yo lo puedo hacer con macros, en Excel, por ejemplo. Invento una macro y se va moviendo solo el cursor y va rescatando información aquí y allá. Pero según lo que yo entiendo, y tú corrígeme si no es así, eh, el gran aporte que entregaría esta herramienta no sería tanto esa automatización, porque eso ya existe, ya, sino más bien la capacidad de poder generar de manera automática esto online, las 24 horas, los 7 días de la semana, esa conexión directa con páginas web, el tema del correo electrónico, la minería de datos y todo eso que lo podría hacer esta herramienta, ¿no?
¿Por ahí va la No, cosa? absolutamente. Es que tienes que pensar que hay un tema no menor, digamos, la interacción entre distintas bases de datos, como por ejemplo, yo te estoy hablando de ejemplos reales, digamos. Eh, Cada fin de mes no me llegan todas las facturas. Por lo tanto, tengo que ingresar a la página de impuestos internos a ver cuáles son para poder eventualmente terminar la gestión de cierre, porque a veces cierran los libros, cierra el mes, cierra el IVA y no me han llegado todas las facturas y tampoco me llegó por el mail, etc. Entonces, tengo que hacer ese trabajo que una macro no lo va a hacer de Excel, ¿te fijas? Con todos los riesgos asociados en términos de programar esa macro, de que solamente funciona también mayoritariamente dentro de la misma planilla. O sea, eh, eh, tenemos que dejar de lado el hecho de trabajar con distintas opciones paralelas para hacer nuestro trabajo, como son manejo de archivos PDF, archivos de archivos Excel, parches, digamos. Son parches, digamos, a mí en el pasado, va a parecer todos que yo soy muy viejo, pero me tocó hacer un sistema de remuneraciones basado en Excel, porque el que había no funcionaba, digamos. ¿Te fijas? O el Lotus, tal vez. Pero y te lo digo en carne propia, o sea, el riesgo de equivocación por el uso de esas planillas era enorme, aparte del tiempo que tenía que dedicar para operarlo propiamente tal, digamos. Entonces, yo creo que esto, más que una amenaza, es una tremenda potencialidad para poder generar un nuevo ciclo de crecimiento, hacer nuestro trabajo más entretenido, sin duda, y por qué no aprovechar el tiempo en la medida de lo posible para capacitarnos y actualizarnos, digamos. O sea, el otro día conversaba también con un analista, en la etapa en la cual estamos, que ya puedes estudiar en forma remota y desde cualquier parte, salvo algunas barreras de idioma que puedan haber, eh, vas a poder cambiar en el futuro tu profesión 3 a 4 veces durante tu vida. Los ingenieros civiles, por ejemplo, que a veces demoran 6, 7 años, ya se está avisando, digamos, que cuando el momento que se titulen van a estar obsoletos porque materias que vieron en el segundo y tercer año ya están descontinuadas, digamos. Entonces tú permanentemente, y eso es lo que se avisora desde ya, vas a tener que ir actualizándote en programas pequeños, que ojalá duren entre 1 máximo 3 años, máximo 3 años. Y eso va a ser una tarea permanente. Ahora, ¿quién lo ha hecho toda la vida? Los médicos lo han hecho siempre. Los médicos se han tenido que actualizar permanentemente y no solo en materia de salud, sino que en materia tecnológica. Ahora existe la robotización para que operen de forma remota, digamos, lo que era casi impensable en el pasado. Digamos. Entonces, esas son esas son las variables que nuestra profesión y nuestra actividad debe comenzar a analizar y ojalá, bueno, implementar de tal suerte de aumentar productividad, disminuir errores, darle continuidad a la operación en forma permanente. En la nueva configuración del cliente post-COVID es un cliente que quiere continuidad en la operación. Lo hemos visto en el retail. O sea, las personas compran y ojalá quieren que les llegue en el día. Y si quiero entrar a las 3 de la mañana a comprar algo, a mi página web tiene que estar. O sea, esa es la realidad que estamos actualmente. Entonces, es importante considerarlo de forma positiva. Creo que es una enorme oportunidad. El retorno de este tipo de herramientas, el ROI, el retorno de la inversión, es súper interesante. Estamos hablando de entre año, año y medio y a veces menos en general, pero sin solo el hecho de considerar costos normales, pero hablábamos en un inicio de las revisiones, el costo de errores, etcétera, que eso a veces no es fácil de valorizarlo. Ahora, Darío, disculpa, eso es interesante lo que mencionas porque sin duda que esta herramienta no es nueva. Algunos ERP ya la considera. Estoy hablando de los ERP de clase mundial, pero si tú contratas un ERP de clase mundial, te sale a un valor muy oneroso, muy caro, Sí, claro. como JD Edwards o SAP, por Así es. ejemplo. Mm. Entonces, si una entidad necesita una solución como esta para un proceso determinado, no creo que salga tan oneroso, tan caro, ¿no? Claro, mira, los software de categoría mundial en general, y lo he hablado con algunos clientes al respecto,
Por supuesto hay excepciones, hay que ver y todo, pero en general estamos comenzando a hablar desde los $50.000 en adelante. Por lo tanto, ahí tú tienes un montón de empresas que no tienen ninguna posibilidad y no les da la caja para esos efectos, y el Claro. retorno sería a muy largo plazo. Este tipo de herramientas son más accesibles para empresas más pequeñas. Pues estamos hablando de, por ejemplo, en el caso nuestro, estamos hablando de una implementación que puede ir, que se paga una sola vez, digamos, al momento de implementarlo, entre los 5.000 y 10.000 euros aproximadamente. O sea, estamos hablando que como máximo te va a salir 8 millones de pesos, eventualmente, por así decir, la implementación. Una sola vez. Y después, para un robot y un procedimiento que también se puede dejar que de cierta hora haga tal cosa, a otra hora haga otra cosa. Yo hablaba de este ejemplo hace un ratito que decía, bueno, bajo las cartolas en la noche, dejo todo eso listo y después el robot se ocupa de contabilizar, por ejemplo. ¿Te fijáis? Porque es como el mismo que se está distribuyendo su tiempo. De hecho, estas consolas que yo mostraba al final, inclusive pueden ir distribuyendo distintos robots. ¿Eh? O sea, pueden decir, bueno, cuando este está demasiado ocupado, le asigno otro igual. ¿Eh? Visión del trabajo, sí. Visión del trabajo. Entonces, ese es un costo de implementación. Y el segundo costo dice relación con una licencia anual que se paga obviamente una vez al año, y eso puede ir entre 5.000 hasta 20.000 euros, entendiéndose esta última, que es cuando ya tienes algo como un banco, digamos, en general, que son miles de transacciones diarias, digamos, o por hora. Ah, Entonces, depende para una del tamaño de empresa, la organización. claro, para una empresa normal estamos hablando, no sé, una empresa que, por ejemplo, pueda tener unas 1.000 facturas al mes, que son igual su trabajo importante. Esas 1.000 facturas pueden ser una implementación en torno a los 6.000 euros y eventualmente una licencia anual que podría ir en los mismos precios. Entonces, si tú eso lo llevas a pesos y de alguna forma lo contrastas con la cantidad de trabajo en exceso, horas extras o servicios temporales, o los propios errores, etcétera, bueno, naturalmente vas a ver que dividiéndolo por los costos lo puedes recuperar en un año y medio. Me refiero al tema de la implementación, inclusive menos. Y el resto es solamente crecimiento y seguridad de concentrar tu gente en actividades que generen valor. Perfecto. Oye, muy, muy ilustrativo, Darío, de verdad, y yo creo que viene por lo menos a mostrarnos un ejemplo de cómo la robótica, la inteligencia artificial, los neural networks, el business intelligence, se va instalando, pero como solución, más que como un problema, como solución para poder concentrarnos, como tú decías, en los temas más importantes de análisis. Eh, bueno, seguramente vamos a recibir bastantes consultas de parte de nuestra comunidad contable para saber más de este tipo de herramientas. Así que ojalá que tengamos una conversación en el futuro para ver cómo Encantado. va evolucionando todo esto y nos cuenten más anécdotas, no sé, novedades, tu relación con los clientes, etcétera, cómo ha evolucionado y cómo esto puede retroalimentar a nuestra comunidad. Así es Perfecto. que muchas gracias, Darío. No sé si quieres terminar con algunas palabras. No, mira, básicamente invitarlos a que se informen sobre este tipo de tecnología, mirarla con ojos de oportunidad, no con ojos temerosos, eh, y verlo como realmente un escalón más dentro del crecimiento que tiene que tener la profesión para poder acercarse a niveles de un valor agregado importante en el trabajo que nos permita generar valor económico dentro de la organización. Ese es un poco la visión que hemos tenido. Perfecto, Darío. Bueno, muchas gracias por compartir, por tu generosidad al compartir con la comunidad y estamos conversando en otro diálogo más adelante. Muchas Estupendo. gracias, ¿eh? Que Muchas estés bien. gracias. Hasta luego, Ya, pues. gracias. Chao, gracias.